¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Pedro Javier Millán Barroso y paso a iniciar la presentación de esta comunicación titulada Stigma y Design for Change, modelo de inclusión desde la escuela para niños con discapacidades en Etiopía rural. Se trata del resultado de nuestros avances en un proyecto a cargo del Vicerrectorado de Transferencia de la Universidad Internacional de La Rioja. Y en este proyecto, bueno, pues estamos trabajando en una escuela rural en la región de Oromía, en Etiopía. Paso a hacer la presentación. Comenzaré yo mismo con una parte dedicada al concepto de estereotipo y su relación con el estigma desde el punto de vista semiótico. Después mi compañera, la doctora Sonia Veredas Muñoz, hablará ya del estigma desde el punto de vista de las discapacidades, la percepción de las discapacidades en el entorno de Etiopía que nos ocupa. Y por último, el doctor Adolfo Millán Fernández hablará de Design for Change y empoderamiento, el marco metodológico de Design for Change en este entorno y en este contexto para empoderar desde la escuela. Bueno, pues comienzo con mi parte de la exposición, en la cual, bueno, pues nos centramos en el estigma vinculado a la discapacidad en una escuela rural de Etiopía, como he dicho, en la región de Oromía. Para ello hemos considerado afianzar la base conceptual de nuestro trabajo a las aportaciones de dos grandes referentes. Por una parte, Erving Goffman, desde la microsociología de la interacción social, y por otra, Yuri Lotman, desde la semiótica. De Goffman vamos a retomar dos ideas clave. Por una parte, nos dice que la vida social es como una representación y que las personas en este sentido son actores que interpretan roles en un escenario, gestionando las impresiones frente a un público. ¿De acuerdo? Y también señala que el estigma marca al individuo como sujeto desacreditado, desplazándolo fuera de este escenario social. Este marco, este enfoque nos ayuda a profundizar no solo en la naturaleza del estigma, sino también en el fenómeno del estigma por afinidad, al cual se referirá mi compañera. Bueno, ahora desde la semiótica de la cultura, pues proponemos regresar a las aportaciones de Yuri Lotman, quien distingue entre el lenguaje natural y lenguajes secundarios. Habla también de los lenguajes artificiales, pero bueno, no nos ocupa en este momento. Y los lenguajes secundarios son la base de la construcción de los modelos culturales, ¿no? En su noción de semiosfera, considera a la cultura como un macrotexto interconectado, con memoria colectiva, organizado entre núcleo y periferia. Esto es muy importante. El núcleo y la periferia sería un poco la conexión con el dentro y fuera de la escena de Goffman, ¿no? Y además introduce Goffman la idea de tensión entre lo normal y lo anormal, lo válido y lo excluido, como motor de sentido cultural, esta tensión. Este marco pues, nos va a permitir entender que el estigma ligado a las discapacidades no depende de criterios lógicos, de verdad o de falsedad, sino que está superpuesto al plano de lo denotado y que actúa en el plano mítico, en las connotaciones emocionales y culturales, ¿no? Para Lotman, los lenguajes son sistemas de modelización del pensamiento y del imaginario, es decir, configuran y moldean los discursos sociales y las cosmovisiones, estos lenguajes, ¿no? Trabajar la inclusión de las personas con discapacidad desde el lenguaje natural, es decir, por ejemplo, cambiando palabras, usar términos inclusivos tipo pues personas con discapacidad en vez de discapacitados, etcétera, ¿no? Esta casuística la conocen ustedes perfectamente. Bueno, pues este someter o este vincular tan directamente o tan estrechamente el trabajo sobre la discapacidad y la inclusión desde el plano lingüístico tiene un impacto más bien cosmético, ¿no? Y demostradamente limitado, ¿no? El lenguaje inclusivo, de hecho, suele despertar bastante poco interés en las escuelas etíopes, ¿no? No lo consideran algo ni eficaz ni prioritario realmente, ¿no? En cambio, los sistemas de modelización secundaria que propone Lotman, o que describe, mejor dicho, como el mito, la religión, la ideología, el arte, la moda, bueno, pues tienen una influencia mucho más profunda
Al transformar relatos, símbolos y estructuras, estos lenguajes secundarios pueden cambiar imaginarios colectivos y son capaces de reconfigurar las semiosferas, ¿no?, de las culturas etíopes, en este caso etíopes, ¿no?, que es lo que nos ocupa. El mito en particular sustenta estereotipos y articula las dinámicas relacionadas con el rumor, con el tabú, con el estigma, con la exclusión social, ¿no?, que podríamos ver, por ejemplo, en la figura del paria. El estereotipo, en definitiva, es una unidad cultural mínima que actúa como modelo semiótico condensando significados colectivos. Esto conecta muy claramente con la noción de meme que propone Richard Dawkins, ¿no? Lógicamente, un concepto que va mucho más allá del meme que hoy, como hoy se maneja, ¿no?, en redes sociales, etcétera. Desde la perspectiva de Lotman podemos estudiar un estereotipo cultural como manifestación de lo mítico, es decir, una estructura modelizadora de cosmovisiones que está superpuesta a la lengua natural. Un lenguaje secundario, en definitiva, que cristaliza relatos, que simplifica la alteridad y organiza la percepción del mundo en esquemas fijos, en esquemas más estrictos, ¿no? El estereotipo del estigma asociado a la discapacidad cristaliza, por ejemplo, en la tétrada tabú, rumor, estigma, paria. Así el estereotipo funciona como una estructura cultural semiótica que refuerza exclusiones, manteniendo a ciertos sujetos en los márgenes simbólicos y sociales. En muchas comunidades rurales etíopes la percepción de la discapacidad está profundamente influida por elementos de gran arraigo en su semiosfera, las cuales alimentan visiones estereotípicas y en particular estaríamos hablando de los estigmas, ¿no? Estos elementos incluyen algunos lenguajes secundarios que Lotman identificó, ¿no?, tales como el propio mito, generando creencias sobre maldiciones, espíritus y castigos ancestrales. La religión, con interpretaciones ligadas a la culpa, el pecado, pruebas enviadas por fuerzas divinas. Incluso el propio arte, a través de representaciones visuales, dramatizaciones locales y símbolos que tienden a reforzar la diferencia. Todo esto se combina semióticamente para sostener y reproducir las barreras simbólicas que rodean a las personas estigmatizadas. Como ven, estamos hablando mucho del estigma desde el punto de vista de lo simbólico, de categoría superpuesta a lo que se expresaría desde la lengua natural. En definitiva, el enfoque semiótico nos va a permitir comprender que el cambio de paradigma no ocurre solo en la superficie normativa, es decir, en leyes, decretos o marcos internacionales sobre las discapacidades, los derechos de las personas con discapacidad, sino que el verdadero impacto transformador se encuentra en las estructuras superpuestas del imaginario colectivo, en sus cosmovisiones, en sus sistemas simbólicos, en lo que se articula mediante los llamados lenguajes secundarios, ¿no?, en términos de Lotman. Para intervenir en el estigma va a ser necesario trabajar en el mismo plano cultural superpuesto. Las leyes, el lenguaje inclusivo, lógicamente tienen su función y su aportación, pero este plano mítico, religioso, estético, hecho de relatos, de imágenes, de símbolos que calan en las prácticas cotidianas, pues va a ser mucho más profundo, va a calar mucho más hondo, ¿no? Y consideramos que es un elemento, lógicamente, de un trabajo muy a largo plazo, pero que es por donde debemos poner el foco principal, ¿no? Estas estructuras míticas superpuestas definen lo que está dentro o fuera de la escena social comunitaria, de la escena social o comunitaria, a fin de cuentas, ¿no?, tensionando lo que opera en el núcleo y en la periferia de esa semiosfera, el dentro y fuera, ¿no? Desde este ángulo podemos leer las percepciones del estigma en Etiopía, articularlas con los fundamentos sociológicos de la estigmatización, a los que se va a referir mi compañera, y desde ahí podremos diseñar estrategias de cambio cultural profundo como las que propone el marco Design for Change, sobre el cual les hablará mi compañero. Muchas gracias y doy paso a la doctora Sonia Veredas Muñoz. La discapacidad está estigmatizada en Etiopía en razón del origen pecaminoso que se le atribuye. Es decir, se entiende que
que la persona discapacitada ha cometido un pecado que es castigado por Dios o por fuerzas sobrenaturales, y si no, la persona discapacitada a alguien muy allegado. En todo caso, el estigma, la intensidad del estigma depende de factores como el carácter psíquico o físico de la discapacidad o su carácter congénito o sobrevenido. La discapacidad congénita y la discapacidad psíquica son objeto de un mayor grado de estigmatización por lo imprevisible de sus consecuencias y manifestaciones, y también por lo ignoto de sus causas, ¿no? Otra de las variables que condiciona la intensidad del estigma es el sexo de la persona discapacitada. La mujer es triplemente victimizada como discapacitada mujer, se entiende, puesto que en el contexto etíope la mujer recibe una menor consideración social en relación al varón por ser más débil y se la considera inferior, pero además como madre de la persona o del niño o niña es discapacitado, también es señalada, y finalmente como discapacitada gestante, es decir, las mujeres discapacitadas que acuden a dar a luz a los servicios sanitarios refieren vejaciones, un mayor grado de vejaciones y de violencia obstétrica que las mujeres que no sufren discapacidades. Finalmente, la variable relacionada con el nivel socioeconómico de la familia incide también en el grado de estigmatización asociado a la discapacidad, siendo así que en los contextos familiares más pudientes la discapacidad está menos estigmatizada. Las consecuencias del estigma, las personas con discapacidad se manifiestan en tristeza, depresión, sentimiento de culpa, de vergüenza, aislamiento, pero no solo ellas sufren el estigma, sino que sucede también que se ocurre en el entorno etíope, o existe en el entorno etíope, lo que llamamos estigma por afinidad. Es un estigma que afecta a los más allegados de la persona discapacitada, siendo estos los miembros de su núcleo familiar más próximo, progenitores y hermanos particularmente. Es por ello que la familia extensa, en un intento por preservar el buen nombre de la familia, recurre en ocasiones al repudio de este niño, esta niña discapacitada y su madre, por lo general, que es digamos quien es considerada en mayor medida culpable de la discapacidad del menor. En cuanto a la gestión del estigma por parte de las personas discapacitadas o por quienes lo sufren por afinidad, depende de la intensidad de las redes personales de apoyo y también de factores individuales como el propio nivel de formación o el nivel de resiliencia. Es así que las estrategias de afrontamiento en términos de Aduna y otros, o Tilahun y otros, varían entre, por un lado, el aislamiento, que estaría en un extremo, ¿no?, el ocultamiento del atributo estigmatizante o la disociación frente a dicho atributo, y en el otro extremo estaría, digamos, la reacción frente al intento estigmatizador de la comunidad desde la afirmación del sentido del yo y la resistencia al etiquetamiento. Esto, lógicamente, se da en personas con un mayor nivel de resiliencia y que cuentan con apoyo por parte de su familia, de la comunidad, incluso por parte de personal sanitario y profesores. En cuanto a la inclusión educativa de los niños discapacitados, es prácticamente inexistente en el contexto etíope, y ello porque apenas existen recursos específicos y personal formado, y desde luego se concentra en los núcleos urbanos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el 85% de la población etíope reside en núcleos, zonas rurales muy alejadas de estos recursos.
pero además la inclusión educativa está muy vinculada a la actitud del profesorado frente a la misma, y esto está puesto es de manifiesto por diversos autores. Es más importante una actitud abierta por parte del profesorado a la inclusión de estos niños y expectativas altas respecto de su posibilidad de mejora, que la disponibilidad de recursos específicos o formación especializada. Las consecuencias de la inclusión educativa en el niño son tremendamente positivas. Afianza un sentido positivo del yo, un sentido de pertenencia comunitaria, y también en sus padres, que otorgan al hijo, reconocen al hijo como miembro de la familia por derecho propio y que observan con orgullo sus mejoras. En este sentido atraviesa lo que Zimmer denomina The Walk of Shame, o el camino de la vergüenza. Transitan desde la vergüenza inicial al orgullo por los logros de su hijo y llegan a participar activamente en las actividades de mejora de las competencias de sus descendientes. En cuanto a las implicaciones que esto tiene de cara a la intervención para el fomento de la inclusión educativa de los niños desde la perspectiva del Design of Change, son las siguientes. Por un lado, es evidente que hay que hacer un trabajo muy importante de sensibilización y formación de familias, profesorado, comunidad en general. Por otro lado, es indudable la pertinencia del enfoque de género. Es necesario implementar herramientas de diagnóstico temprano para poder dar respuesta a la discapacidad lo antes posible, y finalmente reforzar las estrategias de colaboración entre familia, comunidad, profesorado. Nada más, gracias. En este apartado abordaremos cómo enfrentar el estigma hacia la discapacidad en contextos rurales de Etiopía mediante un modelo de inclusión escolar que se apoya en la metodología Design for Change. Por tanto, nuestro objetivo es transformar desde dentro la cultura institucional de las escuelas, empoderando al profesorado como agente activo del cambio. Partimos de dos ideas clave. Primero, que en contextos donde no hay apoyo institucional, en cualquier contexto, no solo en el etíope, donde no hay apoyo institucional, la motivación de los docentes se convierte fácilmente en frustración. Y el segundo es que el sentido de comunidad en Etiopía está profundamente arraigado en lo cultural y representa una fuerza poderosa para generar transformación desde adentro. Estas dos premisas fundamentan nuestra propuesta. Si conseguimos que ese significado de comunidad resurja con el Design for Change. El modelo, por tanto, se centra en transformar la cultura de las escuelas rurales a través de dos pilares fundamentales: el empoderamiento docente y el uso del Design for Change. No se trata, por tanto, de aplicar una receta externa, sino de cultivar un cambio real desde las propias prácticas y valores del profesorado, con herramientas adaptadas al contexto. La metodología Design for Change aplicada a docentes se estructura en 5 fases. Primero, siente, donde se invita al profesorado a revisar críticamente sus propios estigmas y creencias sobre la discapacidad mediante técnicas de empatizar. Por ejemplo, el mapa de empatía. Luego, imagina, codiseñando estrategias inclusivas y contextualizadas mediante técnicas creativas. Después actúa, llevando a la práctica esas estrategias en el aula, primero en formas de prototipo, de pruebas, y luego evaluando esos resultados y reflexionando. Por eso la siguiente etapa se denomina evolúa, que une evaluación y reflexión, para ir ajustando las prácticas. Y finalmente comparte, socializando aprendizaje para inspirar a otros. En este proceso se generará un movimiento transformador desde dentro de la escuela. Este modelo de cultura de inclusión se implementa en 3 fases. La primera, la formación crítica y práctica con el profesorado.
La segunda, con la incorporación de estudiantes y familia, promoviendo la inclusión como valor compartido. La tercera, el desarrollo de redes comunitarias e institucionales que sostengan el cambio. Todo mediante un proceso iterativo, lo que permite adaptar y mejorar continuamente las acciones a través del aprendizaje colectivo. Los impactos esperados son significativos. Por una parte, la transformación en los imaginarios docentes, la consolidación de prácticas inclusivas sostenibles, que es muy importante, el surgimiento del liderazgo pedagógico desde dentro de la comunidad y la escuela como espacio de justicia social, que reconoce y valora la diversidad como un principio educativo. El estigma no es solo un daño individual, es un rostro negativo del estereotipo, que se replica en los imaginarios colectivos y nosotros solo podemos proponer caminos desde fuera. El verdadero cambio de paradigma hacia la inclusión debe nacer desde dentro, porque sea la propia sociedad la que decida transformar su sentido, relato y símbolo. Gracias por su atención.